Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros. Iniciamos la sesión del día de hoy. Muchachos, de nueva cuenta, gracias por la espera. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a continuar revisando el tema de flujo eléctrico. Vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que vimos en la sesión pasada para retomar el tema y realizar el ejercicio del día de hoy. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? Algo que quiera compartir con el grupo. ¿Alguien puede confirmar si me escuchan? Sí, profesor, sí lo escuchamos. Sí, Ok, profe. muchas gracias. Gracias. Entonces vamos a continuar, muchachos. Voy a compartir nuevamente la presentación que estábamos revisando el día de ayer. Me parece que sí fue ayer cuando tuvimos la última sesión. O el día lunes. Ayer fue. Estábamos hablando de flujo eléctrico. Vamos a continuar hablando de flujo eléctrico. Es el concepto que estamos revisando en este momento. Y hablábamos que el flujo eléctrico era precisamente pues esas líneas de flujo, líneas de fuerza eléctrica que pues atraviesan el espacio y que cuando atraviesan una superficie podemos determinar precisamente ese flujo o esa densidad de flujo. Esto que tengo aquí, entonces, bueno, aquí lo vamos a sustituir por un vector de superficie. En lugar de una superficie vamos a hablar de un área, y estos en lugar de ser líneas de campo magnético son líneas de campo eléctrico también. Tienen el mismo comportamiento. Y estas líneas pueden atravesar superficies planas como esta, pueden atravesar superficies con cierto volumen como esta del medio, o superficies irregulares. Lo importante es que las atravesaran en una cierta dirección para poder determinar si este flujo eléctrico que decíamos que vamos a simbolizar de esta manera como una letra phi con un subíndice E, eso se quiere decir flujo eléctrico. Estas superficies me van a permitir determinar el signo de este flujo eléctrico, porque veíamos que si esas líneas de campo eléctrico iban hacia adentro de esta superficie que rodeamos, con la que rodeamos esta carga, entonces el flujo era negativo. Por eso aquí en este caso tuvimos un flujo negativo. Y si estas líneas pues pasaban esta superficie de adentro hacia afuera, entonces las líneas tenían, digamos, un signo positivo, como dice la lámina. Si van de dentro hacia afuera, el flujo es positivo, y si van de afuera hacia adentro, el flujo es negativo. De afuera hacia adentro. Y entonces, bueno, eso nos sirvió para después identificar aquí, llegar finalmente a lo que es la ley de Gauss. Bueno, definimos aquí el concepto de la densidad de flujo y utilizamos esta relación con el campo eléctrico, o esta proporcionalidad con el campo eléctrico, para llegar finalmente a establecer una ecuación interesante. Bueno, las previas también son interesantes, pero todo esto nos sirvió para llegar a establecer esta ecuación
que me dice que el flujo eléctrico es exactamente igual a la carga y que eso es lo que denominamos la ley de Gauss. La ley de Gauss que me dice que la suma de las algebraica de las líneas de fuerza que salen y que entran, es decir, las líneas de flujo que salen y que entran a una superficie cerrada, es igual a la suma algebraica de las cargas encerradas por esa superficie. Esto es, la ley de Gauss me dice que si tengo un cuerpo cargado o una serie de cuerpos cargados, los puedo envolver o encerrar en una superficie que llamamos una superficie gaussiana. Y esa ley de Gauss me dice que en esa superficie, si hay líneas que entran y que, líneas de fuerza que entran y que salgan a esa superficie, si yo las sumo, deben de ser exactamente igual a las cargas que están dentro de esa superficie. Eso es lo que me dice la ley de Gauss, esta última expresión que está hasta abajo a la derecha. La suma de los flujos eléctricos, es decir, las líneas que entran y que salen a esa superficie, debe ser igual a la suma de las cargas que están contenidas en esa superficie. Bueno, así la ley de Gauss, hicimos un ejemplo, revisamos este ejemplo de la ley de Gauss, porque cómo es que se cumplía para estas diferentes superficies que trazamos, con las que encerramos cargas o cuerpos cargados, o áreas en el espacio donde pasaban las líneas de fuerza o de campo eléctrico. Y bueno, eso fue solamente para corroborar esto de la ley de Gauss. Y finalmente veíamos que si teníamos un cuerpo cargado eléctricamente, pues nosotros podemos envolverlo con una superficie, con una forma que pueda seguir, generalmente sigue la forma del cuerpo. En este caso, si es una carga, esta carga es una carga esférica, pues entonces lo podemos envolver con una superficie esférica, y eso le llamamos una superficie gaussiana. Y el hecho de usar esta superficie que envuelva a esta carga, pues es precisamente para poder determinar el flujo o la carga que está contenido en esta superficie. En este caso nada más hay una, pues no hay pierde, pero si hubiera más cargas, pues podríamos determinar el conjunto de las cargas que están ahí contenidas dentro de esta superficie. O en su caso, el uso de estas superficies gaussianas me permite calcular la carga en una porción del material. Veíamos que en esta placa de abajo, que está cargada positivamente de manera uniforme, si me interesa calcular, por ejemplo, la carga eléctrica solamente en una porción, es esta porción asegurada de esta carga, que sería prácticamente un círculo dentro de esta carga. Aquí se ve como una elipse, pues, pero sería un área circular sobre esta placa. Lo que puedo hacer es generar una superficie gaussiana como esta, que es un cilindro, y hacer que este cilindro intersecte esta placa, y entonces de esa manera puedo calcular la carga que está contenida solamente en esta parte que está asegurada en rojo. Y estas cosas punteadas son también superficies gaussianas, son superficies imaginarias que nosotros ponemos ahí para el fin que es calcular la carga eléctrica en una sección solamente de ese material gaussiana. Y lo mismo ocurre con la superficie del lado derecho. Este cuerpo del lado derecho también esta es una superficie gaussiana que sigue la forma del cuerpo del cual quiero determinar su carga. En este caso un cuerpo alargado, muy largo, y solamente me interesa la carga en una cierta parte, una cierta longitud de ese cuerpo. Pues entonces lo que hago es envolverlo con una superficie gaussiana de tal manera que esa superficie pueda ver las líneas de flujo que la atraviesan, y de esa manera determinar la carga que está contenida en ese tramo de este cuerpo alargado. Esa es la utilidad, pues, de la ley de Gauss. Y entonces, sobre esos conceptos ahorita vamos a retomarlos, porque el día de ayer también revisamos que si tenemos nuevamente una carga, un cuerpo cargado como esta carga positiva de 50 microcoulombs, la podemos envolver con una superficie gaussiana, suponiendo
que la carga fuera una esfera, una pequeña esferita donde está contenida la carga eléctrica, y si la envolvemos con una superficie gaussiana que también tiene la forma de una esfera, pues podemos calcular para esa superficie gaussiana dos cantidades físicas que se llaman una la densidad superficial de carga, es decir, podemos saber qué tanta carga estaría acomodada en la superficie de esa esfera, pues calculando la relación entre la carga que está contenida en esa esfera y el área que se formó de esa esfera con la que envolvimos esa carga. Y bueno, eso es lo que hicimos aquí para calcular la densidad superficial de carga. Hicimos el cálculo del área y simplemente sustituimos en esta ecuación para obtener la densidad superficial de carga. Y hicimos lo mismo para determinar una cantidad que se llama la densidad volumétrica de carga. En este caso, hicimos la relación entre la carga y el volumen que se genera cuando nosotros pues recubrimos esta carga con una superficie gaussiana, en este caso una esfera de 10 centímetros de radio. Si esto fuera una esfera sólida, pues diríamos que por cada metro cúbico de esta esfera, pues tenemos esta cantidad de carga, 11.93 por 10 a la menos 3 coulombs. Ese es el significado de esta densidad volumétrica. Y entonces todos estos conceptos los vamos a utilizar a continuación para el ejercicio que vamos a realizar. Nos van a servir para calcular flujos y densidades de flujo en ciertos casos. Antes de pasar a lo que sigue, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? ¿Algún comentario? No, profe. ¿No? Vale, gracias. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo varias imágenes, muchachos. Vamos a tratar de entender qué significan estas imágenes. Desde el lado izquierdo, arriba del lado izquierdo, tengo aquí una serie de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie, que es esta superficie como rosadita, que se llama la superficie 1, S1. Y en este caso las líneas las atraviesan de manera perpendicular, es decir, estas líneas forman con esta superficie un ángulo de 90 grados. Si pudiéramos medir el ángulo de estas líneas con la superficie, no sé, veríamos que el ángulo que forman sería 90 grados. Esto se llama perpendicularidad. Estas líneas son perpendiculares a la superficie. Lo mismo ocurre con esta superficie 1, en este caso estas líneas de campo eléctrico. Esta superficie rosita que está un poco cubierta aquí, en este caso las líneas son perpendiculares. Pero esta superficie nosotros la pudiéramos inclinar de tal manera que me quede como esta que está aquí, esta superficie azul, que es esa superficie 2. Y esta superficie 2 ya no es perpendicular con estas líneas, porque estas líneas ya no forman 90 grados con respecto a la superficie, sino que ya forman un ángulo diferente. Pero lo que nos va a interesar es el ángulo que forman, más que con la superficie, con un vector que está perpendicular a esta superficie, y es este ángulo teta. Este vector sería el vector que le vamos a llamar el vector área. Nos interesa esta perpendicular a la superficie, qué ángulo forma con estas líneas de campo eléctrico. Eso va a ser importante porque, pues de acuerdo con eso, vamos a poder determinar el flujo. Voy a poner aquí, aprovechando la lámina, aquí dijimos que hay perpendicularidad. Aquí es perpendicular. Y entonces, en este caso, si nosotros quisiéramos calcular una densidad de flujo, ya habíamos platicado de la densidad de flujo, esto me resultaría igual a dividir el flujo eléctrico, es decir, la cantidad de líneas de fuerza que pasan por este punto, entre el área normal. El área normal es el área perpendicular a sería este sería el área normal. Esta superficie 1 sería el área normal.
Y cuando hay perpendicularidad, esta es la ecuación que me funciona. Cuando no hay perpendicularidad, esa ecuación no me funciona. Porque ya no se atraviesa la misma área. Voy a abreviar aquí perpendicularidad. Entonces, cuando estas líneas no son perpendiculares a la superficie, esta ecuación se transforma porque tenemos que tomar en cuenta que no hay perpendicularidad. Esto será ahora el flujo eléctrico, desde luego, entre el área normal, pero ahora multiplicada por el coseno del ángulo que forman este vector área, que es este es el vector área, con estas líneas de flujo, que es este ángulo teta. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar en caso de que el área no sea perpendicular a las líneas de campo magnético. De campo eléctrico, perdón. Y entonces, bueno, con esa idea vamos a analizar la imagen de la derecha, de la extrema derecha, que son dos placas cargadas eléctricamente. Tengo aquí arriba una placa cargada negativamente. Y tengo aquí una placa cargada positivamente. Cuando hay eso, aquí entre las dos placas se establece un campo eléctrico que tiene la dirección de estas flechitas que están hacia arriba. Esa es la dirección del campo eléctrico. Este campo eléctrico, estas líneas de campo eléctrico están atravesando. Si colocara yo aquí una superficie, podríamos ver que en algunos casos estas líneas atraviesan perpendicularmente estas superficies. Por ejemplo, si tengo esta superficie que estoy resaltando con amarillo, esta superficie estaría siendo atravesada por esas líneas en forma perpendicular. Si lo vemos, muchachos, esas líneas van hacia arriba y la superficie está completamente plana, igual que las placas. Entonces estas líneas serían perpendiculares a esta superficie. ¿Qué otra superficie estaría siendo atravesada de la misma manera? ¿Formada por cuáles letras? ¿Alguien me puede decir? Muchachos. Puede ser uno, no necesitan ser todos. Las que están al lado, profe. ¿Cuál Creo que es la F y la A o podría ser la K y la D y la H y la C. La K y la D y la H y la C, no, más bien, a ver, vamos a ver, las líneas, esta superficie que marcamos prácticamente es una superficie paralela a la placa de abajo. Entonces, otro punto donde las líneas son perpendiculares es aquí, en esta superficie que está aquí entre la K, la H, la G y la F. En esta superficie también atravesarían de manera perpendicular las líneas. Si la vemos, porque esta superficie también sería paralela a las placas, entonces las líneas atravesarían perpendicularmente. Y en esta superficie que voy ahorita a resaltar, que sería esta de la K a la F, y luego de acá a la B, a la C, y acá cerramos con la K y la C. En este caso no hay perpendicularidad porque aquí las líneas estarían de alguna manera formando un ángulo con esta superficie, que sería este caso. No sé si lo veamos ahí, muchachos. En este caso esa superficie está inclinada con respecto a las placas, entonces ya no está atravesando perpendicularmente las líneas. Recuerden que perpendicular es que forme 90 grados con respecto a la superficie. En este caso, si esta es la superficie, este ángulo que forman con la superficie es de 90 grados. Bueno, eso nada más es conceptual, muchachos, para que entendamos de alguna manera cómo se comporta el flujo. La pregunta es si entendemos la diferencia entre
que haya perpendicularidad y que no haya perpendicularidad. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien más tiene otra opinión? Bien, tomar eso como un no. Entonces vamos a utilizar todas esas ideas para que veamos aquí en este caso. Vamos a suponer que este cubito es un cuerpo que yo puedo cargar eléctricamente. De hecho, lo tengo cargado eléctricamente con carga positiva. Y si tiene carga positiva este cuerpo, muchachos, ¿qué dirección tienen las líneas de fuerza? De Hacia fuerza afuera. de campo eléctrico, en este caso, hacia afuera. Muy bien, gracias. Entonces, por ejemplo, pero esas líneas salen en todas direcciones. Por ejemplo, las líneas saldrían hacia arriba, en esta dirección, de manera siempre perpendicular a las superficies. Entonces, aquí habría unas líneas. Desde luego, solamente dibujo esas, pero habría muchas más en toda la superficie. Y también podrían salir hacia abajo, por la cara de abajo de este cubo, y atravesar esta otra superficie que está aquí, este café. Pero saldrían también hacia la derecha, por ejemplo, así. Todas estas serían líneas de fuerza o de campo eléctrico, pero también podrían salir hacia la izquierda por la cara izquierda de este cubo. Todas estas líneas serían líneas de fuerza o de campo eléctrico y están atravesando estas superficies, estas áreas que están ahí colocadas de alguna manera de forma arbitraria. Entonces, muchachos, yo pregunto, de esta área que voy a marcar ahorita con una cruz, esta área que está aquí, o más bien pregunto, ¿en cuáles de estas, aquí tengo 5 áreas diferentes, son 3 que están representadas como elipses, que son propiamente círculos, nada más que se ven como elipses porque están en perspectiva. Yo pregunto, ¿cuáles de estas 5 áreas que atraviesan las líneas son perpendiculares a las líneas? ¿Alguien me podría decir? Los cuadros que están encima y por debajo del cubo. Ajá, muy bien, Alondra, gracias. Los cuadros que están por encima y por debajo del cubo, en ese caso las líneas atraviesan perpendicularmente esas superficies, esas áreas. ¿Y qué pasa con los círculos o las elipses que tenemos ahí? ¿Cuál? ¿Alguna está atravesada perpendicularmente? Según yo, esa es igual. ¿Cuál? La pregunta es, ¿alguna de estas 3 elipses que tengo aquí, las líneas atraviesan perpendicularmente esa superficie? ¿Alguna de esas 3? ¿La de la izquierda? La de la izquierda, muy bien, efectivamente, esta de la izquierda, pues aquí está dibujada como una elipse, sería una superficie así, plana, nada más que de forma circular. Vamos a suponer, voy a dibujar su eje mayor. Entonces, este eje mayor formaría un ángulo de 90 grados con, o un diámetro, en este caso si fuera un círculo, con estas líneas de fuerza. Entonces, formaría este ángulo de 90 grados. Y ahí hay perpendicularidad. Lo que no ocurre con estas dos, por ejemplo, esta que está inclinada, pues ya tiene una cierta inclinación. Y si nosotros trazamos un vector, el vector área de esta superficie, este va a formar un ángulo con respecto a la dirección de las líneas de fuerza de campo magnético. Recuerden que este vector área pues es un vector perpendicular a la superficie. Bueno, yo para ver que está perpendicular tendría que trazar el diámetro de este círculo y ahí vería que aquí hay perpendicularidad de este vector área, es decir, forma 90 grados con respecto a esta superficie, esta área. Pero lo que me interesa es que forme un ángulo diferente con respecto
a las líneas de flujo. Entonces, aquí en este caso, esta ecuación que habíamos establecido aquí para la perpendicularidad aplica para este caso y aplica también para este caso de aquí abajo y aplica también para este caso. Porque en este caso las tres son perpendiculares. Y en este caso, muchachos, la ecuación de acá aplica para este caso. ¿Qué pasa con la última elipse? ¿Cómo atraviesan las líneas aquí? Este circulito está como acostado, digamos, en la misma dirección de las líneas. ¿Qué pasaría aquí con las líneas? ¿Cómo pasan aquí qué superficie atraviesan en este caso de esta última? ¿Alguna idea? Sería 0 grados. Realmente no atravesarían esa superficie. Vamos a ver si lo puedo aquí mostrar gráficamente. No me veo, así que voy a verme. Tengo vamos a suponer que esta fuera la superficie que van a atravesar las líneas. En el primer caso, la voy a poner así de lado. Estas son las líneas. Y aquí hay perpendicularidad con las líneas. En el segundo caso que acabamos de marcar el vector, mi superficie estaría así inclinada. Entonces, de alguna manera, ya no hay perpendicularidad, pero siguen atravesando la superficie. En el último caso de la derecha, mi superficie estaría así, y las líneas estarían pasando por arriba y por abajo, y tal vez por la misma superficie, pero ninguna estaría atravesando la superficie, sino que estarían moviéndose sobre esa superficie, ya sea por arriba o por abajo, o a través de ella misma, pero ninguno la atravesaría. Es el caso de este último. Entonces aquí no hay una densidad de flujo. O sea, no hay una densidad de flujo porque las líneas no atraviesan la superficie. No sé si me explico, muchachos. Voy a los casos extremos. Primero, perpendicularidad. Esta es la superficie. Aquí las líneas son perpendiculares a esa superficie. Y luego la superficie está inclinada. Ya no hay perpendicularidad, pero las líneas pueden seguir pasando a través de esta superficie. Y luego la superficie está así. Las líneas ya no pasan por esta superficie, sino que recorren por arriba, por abajo, o por la misma superficie, pero no la atraviesan, sino que la recorren. En este caso, pues no hay ninguna superficie que se atraviese. ¿Sí captamos esa idea, muchachos? ¿Tomaré eso como un sí o como un no? Sí, profe, sí se Sí, entendió. profe. Ok, Sí, profe. gracias. Gracias. Entonces, bueno, todo este rollo nada más para ver que, pues vamos a ver la aplicación precisamente de esta ecuación para el cálculo de la densidad de flujo. Tenemos esta misma disposición, muchachos. Tengo aquí un cubo, me dice que es un cubo metálico de 4 centímetros por lado, cargado eléctricamente de tal forma que almacena una carga de 0.96 coulomb. Y dice, si se colocan superficies auxiliares como se indica en la figura, determina todo esto, inciso A, el flujo eléctrico en cada una de sus caras. El flujo eléctrico en cada una de sus caras. Muchachos, para empezar, bueno, debemos de ver que este es si ese es un cuerpo cargado, nos quedan 10 minutos y lo que nos reste de la sesión. Si este es un cuerpo cargado eléctricamente, igual que hace rato dijimos, pues las líneas de fuerza salen en todas las direcciones posibles de este cuerpo. En este caso, como es un cubo, ¿cuántas caras tiene un cubo, muchachos? 6. 6. Entonces, por Seis. cada una de sus caras,
salen líneas de fuerza o líneas de flujo eléctrico. Y ahorita nos interesan solamente las que atraviesan estas superficies, pero sobre las demás caras también están saliendo líneas de fuerza o líneas de campo. Entonces, si me piden el flujo eléctrico en cada una de esas caras, suponiendo que este cubo está cargado, digamos, de manera uniforme, ¿cómo podría determinar el flujo eléctrico en cada una de sus caras? ¿A qué sería igual ese flujo eléctrico en cada una de sus caras, sabiendo que tiene 6 caras? ¿Sería con la densidad volumétrica de carga? Pudiera ser, pero me interesan más bien en las caras, en las áreas de las caras. Entonces con la superficial. Con la superficial. Podría ser, pero podemos hacer algo más simple, ¿no? Vamos a suponer que esta carga está uniformemente distribuida en todas las 6 caras del cubo. Si tenemos que este cubo tiene 0.96 coulombs en sus 6 caras, ¿cuánto tendría cada una de sus caras? Si esos 0.96 coulombs están distribuidos entre sus 6 caras. ¿Alguna idea? De 0.16 Ajá, ¿cómo llegamos a ese valor? dividiendo 0.96 entre Ajá. 6. Muy bien, si dividimos 0.96 coulombs entre las 6 caras, entonces efectivamente me da eso, 0.16 me dijiste, ¿verdad? Sí, maestro. 0.16 coulombs por cara. Esto es que cada cara de este cubo tiene 0.16 coulombs. Eso es ¿cómo se llama? Pues eso sería la carga que estaría en cada cara de este cubo, sabiendo que, bueno, suponiendo que la carga se distribuye uniformemente en toda la superficie de este cubo. Y sí lo podríamos hacer como nos decían originalmente, pero con la densidad volumétrica, pero tenemos que calcular primero el área total del cubo y luego ver la densidad de carga, la densidad superficial de carga y luego tomar el área de una de las caras y sacar la relación y al final vamos a llegar a que es lo mismo, ¿no? O sea, sí hicimos la forma más corta, nada más haciendo esas suposiciones. Pero bueno, aquí ya tenemos un dato importante. Cada cara de este cubo tiene una carga de 0.16 coulombs. Entonces, y recordemos que, bueno, coulomb es la unidad de carga, pero recordemos que ya habíamos visto que el flujo es exactamente igual a la carga, de acuerdo con la ley de Gauss. Entonces podemos llamar flujo idénticamente a carga, porque lo que me estaba pidiendo aquí es el flujo, pero como hemos visto antes, el flujo es exactamente igual a la carga. Entonces, este es el inciso A. Son 16.16 coulombs por cada cara. Y entonces el flujo eléctrico total, muchachos, ¿cuánto valdrá de acuerdo con el inciso B? El flujo eléctrico total, ¿cuánto sería? Lo mismo, ¿Cuánto? de 196. 0.96. Recordemos que el flujo eléctrico es exactamente igual a la carga. Y en este caso, pues la carga total es 0.96 coulombs. Y ese sería mi resultado del punto B. Así de fácil y así de sencillo. Y luego ahora sí, me dice la densidad de flujo en la cara superior. El inciso C me dice la densidad de flujo en la cara superior. ¿Qué tengo que hacer para encontrar la densidad de flujo en la cara superior?
¿A qué sería igual la densidad de flujo? Recordemos que la densidad de flujo es el flujo entre el área normal. En exacto son estas líneas que están saliendo hacia arriba. En la cara superior son estas líneas que están saliendo hacia arriba. Y pues están en esta área. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cuánto sería el flujo en este caso? De la cara superior. 0.16 Ajá. Recordemos que acá, entre ¿sí? 4. Entre el área normal, 0.16 Coulomb, entre el área normal. ¿Cuánto valdría el área normal? O el área de la cara superior. ¿Cuánto valdría el área de la cara superior? Si es un cubo metálico de 4 centímetros por lado, ¿cuánto vale el área de una de sus caras, de la cara superior en este caso? ¿Cómo calculo esa área? Ya con la fórmula del volumen, ¿no? Del cubo. No, yo necesito ahorita nada más la densidad de la cara superior. O sea, de aquí. La voy a asegurar aquí para que la veamos. Necesito la densidad en esta cara. Para eso necesito calcular, ya tengo la carga que tiene esa cara, que dijimos que cada cara tiene 0.16, bien me lo dijeron bien aquí, pero ahora necesito solamente el área de esta cara. ¿Cómo calculo el área de esta cara? ¿Cuánto sería? 16 ¿16 qué? centímetros cuadrados. Muy bien, 16 centímetros cuadrados, esa sería el área, 16 centímetros cuadrados, pero tengo que expresarla en metros cuadrados. ¿Alguna idea cómo expreso estos 16 centímetros en cuadrados en metros cuadrados? 16 por 10 a la menos 2. Eso sería si fueran centímetros, pero son centímetros cuadrados. ¿Y todo eso al cuadrado? Ajá, vamos a hacerlo para ver de dónde, cómo sale. Recuerden, ¿cómo calculamos esta área de 16? ¿Me dijeron? 4 por 4. 4 por 4, ¿no? 4 centímetros por 4 centímetros. Si expresamos cada uno de esos 4 centímetros en metros, serían 4 por 10 a la menos 2, ¿no? Expresado en metros. Y eso lo multiplicamos también por 4 por 10 a la menos 2, que son 4 centímetros por 4 centímetros. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Perdón, no centímetros, 10 a la menos 2 metros. Aquí lo voy a borrar. Si se termina la sesión, muchachos, nos reconectamos para terminar el ejercicio, por favor. Por si no me doy cuenta. 4 por 10 a la menos 2. Entonces, si hacemos esta operación, muchachos, ¿cuánto es 4 por 10 a la menos 2? Por 4 por 10 a la menos 2. 4 por 4, 16. Me dio Aquí es 4 por 4, 16. 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2. menos 4. 10 a la menos 4. Puedo hacerlo en la calculadora y me va a dar .0016. Pero es más interesante esto porque cuando yo tengo una cantidad en centímetros cuadrados y la quiero pasar a metros cuadrados, simplemente tomo la misma cantidad y la multiplico por 10 a la menos 4 y la paso a metros cuadrados. Así como antes pasábamos una cantidad de centímetros a metros por 10 a la menos 2, cuando quiero pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, multiplico por 10 a la menos 4. Nada más es el truco, pues, ahorita. Profe, una pregunta. Sí. En la letra C, la fórmula es densidad el flujo eléctrico sobre